Alerta mundial. Francia reportaría una nueva variante del coronavirus. Este martes 4 de enero 2022, los medios de comunicación anunciarían que Francia estaría reportando una nueva variante del coronavirus. Una variante que tendría tantas mutaciones como la variante Ómicron y que sería del sublinaje de una variante ya reportada meses atrás. ¿Cuál es esta nueva variante? ¿Cuál es la preocupación que hoy día tienen los científicos con respecto a la variante detectada en Francia? ¿Será que pueda desplazar o ayudar a que siga avanzando los casos de COVID-19 con la nueva variante de preocupación Ómicron? En este video vamos a hablar sobre ello y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre una reciente noticia en donde Francia estaría registrando la presencia de una variante nueva, la B1640.2, una variante que sería el sublinaje ya de una variante reportada meses atrás, a la cual se conocía como la variante B1X. Sin embargo, lo preocupante es que tendría tantas mutaciones como la variante Ómicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, el martes 4 de enero 2022 se reportaría a nivel de noticias internacionales que Francia estaría registrando la presencia de una nueva variante del coronavirus, la B1640.2, una variante que sería del sublinaje ya de una variante también reportada meses atrás en Francia, la B1640 o conocida como la B.1.X. ¿Qué significa esta variante y por qué hoy en día preocuparía sobre todo a los científicos? Esta variante fue reportada en un estudio de investigación dado el 29 de diciembre de 2021, en donde el trabajo mencionaba aparición en el sur de Francia de una nueva variante del SARS-CoV-2 de origen desconocido que probablemente sea de origen de Camerún, que albergaría mutaciones en la proteína pico que le daría capacidades que todavía no se conocen. Esta preocupación estaría dada sobre todo por las mutaciones que registra la variante detectada, la B1640.2, que tendría más mutaciones que la variante Ómicron, tomando en cuenta a nivel de la proteína S. Y las mutaciones que estarían registrando, sobre todo los científicos, serían mutaciones asociadas a una mayor capacidad de infección. La información menciona que después de que las variantes del coronavirus más contagiosas, Delta y Ómicron, surgidas en el 2021, en el nuevo año, en el 2022, se reportaría la presencia de una nueva variante, también con muchas mutaciones en la parte genética, que tendrían más cambios en relación a la variante inicial de Wuhan, China. La nueva variante denominada la B1640.2 fue identificada en Marsella, al sur de Francia, el 10 de diciembre, según detectaron los científicos, que aparentemente su origen habría estado dado en Camerún. En la revisión científica dada este 29 de diciembre, habría mencionado de que esta variante del coronavirus tendría 46 mutaciones y 37 deleciones, que son un tipo de mutación genética en donde alteran el código genético del agente infeccioso. Y tomando en cuenta estos datos, se podría decir que esta variante podría tener una preocupación al igual que Ómicron. El profesor Philip Colson, quien dirige la unidad que descubrió esta nueva variante, ha mencionado de que existen mutaciones como la E484K, que hace más resistente a las vacunas. Asimismo, también tiene esta variante la mutación N501Y, la que se vio por primera vez en la variante alfa, y que los expertos hacen que esta variante
tenga una mayor capacidad de infección. Importante mencionar que la variante que ha sido descrita este martes 4 de enero 2022 indicarían que sería un sublinaje de la variante B1640, la que había sido detectada a lo largo del 2021 en Francia y sobre todo también en Indonesia. Y es importante mencionar que esta variante tendría este sublinaje que hoy día da preocupación a los científicos. La presencia en el 2022 de reportar una variante nueva del coronavirus y sobre todo que tendría mutaciones tan igual como lo que se estaría viendo en Ómicron es bastante preocupante. Esta variante al momento se encuentra bajo observación y se encuentra en estudio. No ha sido denominada todavía en relación a alguna letra del alfabeto griego y no ha sido clasificada. Sin embargo, científicamente y evaluando la estructura molecular de la variante, ya causa preocupación. La preocupación está por las mutaciones que tiene, que según en la voz de los expertos, estas mutaciones serían igual o incluso mayores que la variante Ómicron. ¿Podría esta variante, la B1640.2, ser una variante de preocupación? Ese es un punto que hoy día los científicos están analizando y ya expertos de la Organización Mundial de la Salud habrían tomado conocimiento para evaluar cuál va a ser el comportamiento y qué clasificación se le podría dar a esta nueva subvariante de la variante B1640. Recordemos que el mundo ya habría reportado y conocido a la variante B1.X o la B1640, que sobre todo en los meses de octubre había sido reportada en Francia y que había causado un contagio en un grupo de estudiantes y que ello no trascendió felizmente a mayores. Pero la subvariante que se está hoy día registrando llamaría mayor preocupación. Recordemos que ya tenemos experiencia en conocer a las subvariantes. Una de ellas ha sido la subvariante de la variante Delta, la AY4.2, la que fue responsable del rebrote de casos que se registró en Europa, en donde superada la ola Delta, a las semanas nuevamente Europa presentó un incremento de casos y ello se sumó a la presencia de la variante Ómicron. La presencia de este sublinaje, la B1640.2, podría conllevar, al igual que pasó con la subvariante Delta, AY4.2, a incremento de casos y lamentablemente, hasta no conocer sus resultados, podría incrementar no solo los casos, sino también la mortalidad. La presencia de esta variante causa preocupación en la comunidad científica y las personas tienen que ser conscientes de la situación que vivimos en la pandemia. Si bien es cierto, ya estamos más de 2 años con la pandemia, no podemos bajar la guardia. La pandemia no ha terminado y la situación está empeorándose. Es importante que nosotros tomemos en cuenta de que la situación de los agentes infecciosos que hoy día el mundo enfrenta no son iguales como la variante original que se inició en Wuhan. La pandemia no es la misma que se inició en el 2019 con los casos atípicos de neumonía. Hoy día tenemos nosotros variantes del coronavirus y vamos registrando nuevas variantes que sobre todo conllevan a incertidumbre con qué pasará con la pandemia. Lo más seguro que podemos nosotros tener es que si nos cuidamos, vamos a evitar infectarnos independiente de la variante que aparezca. Y estos datos son importantes tomar en cuenta. Igualmente la vacunación es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, dado que cuando se reportó la variante Ómicron el 26 de noviembre de 2021, la incertidumbre si responderían o no a las vacunas estaba dado, y los estudios rápidamente demostraron que 3 dosis de la vacuna podrían hacer frente a esta variante de preocupación. Esta nueva variante, la B1640.2, detectada en Marsella, procedente de una persona que estuvo en Camerún, podría hoy día conllevar a una preocupación y todavía no sabremos cuál será su clasificación. Sin embargo, no bajemos la guardia, estemos atentos a esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia que se estaría dando este martes 4 de enero a nivel internacional. Una alerta mundial sobre una nueva variante del coronavirus, la B1640.2, la cual pertenecería al sublinaje de la variante B1640, que fue reportada igualmente en octubre en Francia, pero que sin embargo no trascendió a mayores casos o complicaciones. Esta situación es preocupante porque los científicos han encontrado
un nivel de mutaciones similar a la presencia de la variante Omicron, y podría conllevar ello a que esta variante también sea igual de altamente contagiosa o incluso mayor resistencia a vacunas o letalidad. Los conocimientos todavía no se tienen sobre esta variante, ya está en estudio y sobre todo bajo evaluación. Sin embargo, es importante conocer que ya se estaría reportando una variante del coronavirus al inicio del 2022. ¿Qué pasará con esta subvariante de coronavirus? Los estudios y el tiempo indicará. Sin embargo, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.